lo que determinó. El golpe militar contra Bosch fue impulsado por la oligarquía dominicana. Se sintieron desplazados del poder que habían heredado tras la muerte de Trujillo. Este grupo incluía grandes comerciantes, latifundistas y dueños de ingenios azucareros, tanto nacionales como norteamericanos. Consideraron como una amenaza sus intereses económicos y sociales, con la Constitución de 1963. Además, los grupos más conservadores del poder militar de Estados Unidos temían una posible revolución similar a la de Cuba en 1959. Por otro lado, la alta jerarquía de la Iglesia Católica se alió con los golpistas, ya que la Constitución de 1963 no contemplaba los privilegios que el Concordato, firmado en 1954 por Trujillo con el Vaticano, les otorgaba. Este acuerdo abolía la educación laica y establecía la educación religiosa. La contienda bélica de 1965 dejó una cicatriz profunda en el tejido de la República Dominicana. Una lucha desgarradora en busca de recuperar la democracia perdida tras el golpe de Estado a Juan Bosch, el 25 de septiembre de 1963. La guerra de abril tuvo un impacto duradero en la política y en la sociedad dominicana. Esto contribuyó a la polarización política y a la creación de varios grupos. La contienda bélica de 1965 dejó pérdidas humanas y materiales al pueblo dominicano, que buscaba con esa lucha recuperar la democracia perdida con el golpe de Estado a Juan Bosch, el 25 de septiembre de 1963. La contradicción surgió precisamente porque los militares trujillistas balagueristas desconocieron los acuerdos políticos y se negaron a aceptar el gobierno de Bosch sin elecciones. Precisamente esas descendencias fueron la causa principal para que el golpe de Estado se transformara rápidamente en una revolución. El acta institucional de septiembre de 1965 puso fin al conflicto armado y dio paso a un gobierno provisional que llamaría elecciones en medio año. La revolución adquirió una nueva faceta, transformándose en una guerra civil despiadada. El punto de inflexión llegó el 25 de abril, cuando las fuerzas conservadoras bajo el mando del general Elías Wessing y Wessing respondieron al golpe contra los constitucionalistas, identificándose como las fuerzas leales. Desencadenaron ataques implacables con tanques y bombarderos aéreos. El conflicto se intensificó rápidamente con enfrentamientos armados entre las fuerzas rebeldes y las fuerzas leales al gobierno. La situación se volvió caótica y violenta con combates en las calles y bombardeos aéreos. Una locura. La revolución tomó la dimensión de una guerra civil cuando las fuerzas conservadoras del ejército, dirigidas por el general Wessing y Wessing, devolvieron el golpe contra los constitucionalistas el 25 de abril. Estas fuerzas conservadoras se autodenominaron leales. A pesar de los ataques con tanques y bombardeos aéreos por las fuerzas leales, de todos modos, los constitucionalistas mantuvieron sus posiciones en la capital e intentaron extender el conflicto para asegurar el control de todo el país. En medio del caos y la destrucción, los constitucionalistas se aferraron a sus posiciones, determinados a extender su influencia más allá de la capital, para consolidar su control sobre toda la nación. La contienda bélica de 1965 dejó un legado de pérdidas humanas y materiales, pero también una voluntad indomable por recuperar y fortalecer la democracia. Su huella persiste como un recordatorio de lucha constante por la libertad y la justicia en esta nación caribeña. El 28 de abril de 1965 marcó un punto crítico en la historia dominicana. Estados Unidos activó la operación Power Pack, desplegando una fuerza de 42,000 soldados en la República Dominicana. El presidente Lyndon B. Johnson justificó esta inversión con la firme creencia de que los constitucionalistas, quienes buscaban el retorno al poder de Juan Bosch, estaban vinculados con movimientos comunistas. La intervención se llevó a cabo bajo la premisa de evitar que los constitucionalistas llegaran al poder.
Paralelamente, se estableció una Fuerza de Paz Internacional, FPI, auspiciada por la OEA para complementar la presencia militar estadounidense. El 28 de abril de 1965, las tropas estadounidenses desembarcaron en República Dominicana para poner fin al conflicto y restablecer el orden. Esta decisión fue controvertida ya que generó protestas tanto en la República Dominicana como en otros países de América Latina. El presidente Lyndon B. Johnson envió una fuerza de 42,000 hombres. Había actuado con la firme creencia de que los constitucionalistas estaban compuestos por comunistas y que por lo tanto no se podía permitir que llegaran al poder. La intervención fue concedida en cierta medida debido a una aprobación hemisférica con la creación de una Fuerza Internacional de Paz auspiciada por la OEA, la cual completó la presencia militar estadounidense en República Dominicana. Un inicial gobierno provisional fue dirigido por uno de los ajusticiadores de Trujillo, Antonio Inbert Barrera. Más tarde, Héctor García Godoy asume la presidencia provisional. A pesar de los esfuerzos por estabilizar la situación, enfrentamientos violentos entre las legítimas y constitucionalistas persistieron. Un ataque al Hotel Matún en Santiago provocó nuevos conflictos mientras se intentaba organizar elecciones en medio de la agitación. En un periodo tenso de la Guerra Fría, la República Dominicana se convirtió en un escenario crucial. La lucha interna por el poder entre facciones enfrentadas despertó la atención de Estados Unidos, llevándolos a tomar una decisión que transformaría el curso del. Durante la Guerra de Abril, la intervención extranjera se convirtió en un punto crucial. Estados Unidos temiendo a la posible guerra civil y la gran expansión de la ciudad. Fue ahí cuando tomaron la decisión de invertir militarmente en el suelo dominicano. Esta decisión, en el contexto de la Guerra Fría, representó un cambio radical en el desarrollo del conflicto, ya que la Guerra de Abril se convirtió en una preocupación importante para los Estados Unidos. Temían que la situación se saliera de control y que las fracciones enfrentadas abrieran paso a influencias comunistas, lo que sería inaceptable para la política exterior estadounidense en dicho momento. La presencia de las tropas estadounidenses en el suelo dominicano polarizó a la sociedad, mientras algunos apoyaban a la intervención como una medida para restaurar la estabilidad. Otros la consideraban una intrusión imperialista. La lucha entre los rebeldes que apoyaban a Bush y las fuerzas estadounidenses exacerbó a la violencia y prolongó un conflicto, dejando una huella indeleble en la historia del país. La Guerra de Abril marcó un capítulo controvertido y perdurable en la historia de la República Dominicana, un recordatorio vivo de las complejidades de la soberanía nacional y los impactos de las intervenciones extranjeras en la autonomía de una nación soberana. En medio del caos que desencadenó la Guerra Civil, la población comenzó a organizar triunviratos para su supervivencia. Surgió un himno de la revolución que simbolizaba la unidad y la lucha por la libertad. Entre estos triunviratos, el más significativo y elogiado fue el llamado Cucaracha 20. Este comando, el más grande y antiguo, se destacó por su organización meticulosa, abarcando desde cocinas hasta servicios de enfermerías. Uno de los comandos que más sirvió fue el proclamado Comando Haitiano, que era un grupo de exmilitares que servían para reparar cualquier tipo de armas, desde fusiles hasta pistolas de la época. El comando de los hombres ranas comenzó con la llegada de unos instructores italianos a la base naval. Esos instructores fueron el capitán Vittorio Tudesco y el capitán Alberto, quienes impartieron clases de judo y karate. Estos mismos inspiraban respeto por el entrenamiento que tenían. Eran los mejores preparados. Eran característicos por su uniforme en dacrón y su insignia, un tiburón atravesado por un arpón. Las mujeres tuvieron una importancia muy relevante en los comandos. Ellas participaron activamente en la guerra como soporte para los hombres, desempeñando de hasta enfermeras y hasta cocineras para mantener a los hombres activos y saludables.